esta oportunidad para reflexionar con ustedes así como hacía Lorena, una mirada de cierto contexto sobre lo que estamos viviendo en Chile a partir del 18 de octubre, pero que sigue hasta ahora, que hay un continuo, hay elementos de continuidad y que son preocupantes. Entonces lo que yo les quiero compartir a ustedes es una mirada sobre una preocupación que tengo en el sentido de observar que en Chile estamos teniendo una regresión en términos del Estado de Derecho, que cuesta definirlo, y en eso voy a dedicar algunos minutos a eso precisamente, en términos de una regresión autoritaria, pero en un contexto democrático. Y entonces, esto que uno pudiera decir, mire, pero esto se ha dado en otras partes, está justamente buscando información hoy día de experiencias comparadas, está el presidente de Hungría, que lo encontré genial por la desfachatez, el tipo dice, mire, lo que hay en Hungría es una democracia iliberal. Y eso para él justifica que él pueda reelegirse las veces que estime, etcétera, pero tiene una característica que es tiene amplias mayorías en términos de procesos electorales. Entonces se parece un poco a la situación que ha tenido, por ejemplo, Venezuela en algún momento, Turquía con ciertas características distintas en otro, pero en el caso de Chile hay particularidades que son interesantes tener en consideración. Entonces, a ver cómo construimos un argumento que sustente esta preocupación. A ver, mi punto de partida obviamente es desde el 18 de octubre, pero me sumo a lo que decía Lorena, que hay antecedentes que son anteriores y basta ver la situación del pueblo mapuche, basta ver la persecución desde el 2006 en adelante del movimiento estudiantil, particularmente el movimiento secundario, la forma de reaccionar culturalmente muy violento frente, por ejemplo, al mayo feminista del 2018. Aquí hubo una tensión cultural importante. Es decir, habían antecedentes previos, pero que el 18 de octubre todo esto se devela absolutamente en su verdadera naturaleza. Y esa naturaleza es muy compleja. Leía un autor argentino que habla de que en la región se empieza a dar, él dice, un maridaje muy peligroso entre neoliberalismo y fascismo, aunque suene imposible, bueno, se ha dado. ¿En qué consiste esto? Que el 18 de octubre comienza un movimiento social potente, autoconvocado, tal vez uno de los movimientos sociales y políticos más interesantes de los últimos 50 años probablemente. ¿Y qué característica tuvo? Que la respuesta frente a ese movimiento, la respuesta política del gobierno particularmente, fue una respuesta que apostó por el control del movimiento a través de la represión. Y esa represión que comenzó a darse el 19 de octubre o el mismo 18 en la noche, etcétera, que provocó el surgimiento de los piquetes jurídicos, de todo lo que hemos visto después, era una apuesta política. Es decir, aquí había una forma de enfrentar las movilizaciones ciudadanas que pasaba por el restablecimiento del orden. Y el orden se restablecía a través de básicamente el estado de excepción constitucional y luego la represión a través de carabineros. Eso pudo haber configurado una situación compleja desde el punto de vista de un gobierno que frente a las movilizaciones ciudadanas no encuentra otra respuesta que una cierta tendencia autoritaria. El problema está en que eso no quedó encapsulado, digamos, a nivel gubernamental. Y lo peligroso es que como uno empieza a ver signos evidentes de que las respuestas del Estado democrático de derecho comienzan a ser insuficientes para enfrentar esa regresión autoritaria del gobierno, porque los otros poderes dejan de cumplir lo que parece ser su labor en términos de control, este pesos y contrapesos, estos cruces de poderes que permiten, si alguien se sale de la norma del Estado de Derecho, que haya control. Y estamos hablando del poder legislativo y el poder
judicial. Entonces lo que uno empieza a ver es un ejecutivo que, pese a las denuncias internacionales, pese a la presión ciudadana, mantiene una política represiva. Por otra parte, el poder legislativo, el Parlamento, se demuestra claramente incapaz o ineficaz en plantear algún tipo de control efectivo, digamos. Miren ustedes, se aprueban legislaciones que jamás debieron haberse aprobado, menos en el contexto en el que se daban. Eh, los controles por la vía de comisiones investigadoras mostraron que, pese a haberse activado, no servían para su objetivo en términos de establecer responsabilidades y controlar al Ejecutivo. Pero además no se atribuyó responsabilidad, salvo un exministro, que fue importante, a 2 meses al ministro Chadwick, la sanción constitucional, pero ni la del presidente, que uno podría entenderlo por una cuestión más bien traumática de haberlo sacado por la vía de una acusación, uno pudiera decir, ok, se entiende, pero el intendente es incomprensible que no haya sido sacado de su cargo por responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos y por lo tanto la Constitución, etcétera. Entonces tenemos un poder ejecutivo desbocado, tenemos un poder legislativo no solo incapaz, sino que además concurre con su voluntad mayoritaria, no digo todos, pero mayoritaria para aprobar, por ejemplo, la legislación de criminalización de la protesta. Y entonces, ¿qué nos queda en un Estado de Derecho? Es mirar hacia el Poder Judicial. Y ahí había a ver, y esto yo lo puse por escrito, así que me hago cargo, había una sensación de que esta vez el Poder Judicial sí iba a cumplir su rol. Y uno ve que el ministro, presidente de la Corte Suprema, Brito, cuando se empieza a producir toda esta situación, viaja desde Punta Arenas, creo que estaba Santiago, y los mismos jueces envían señales, participaron con nosotros, Magdalena se acordará, Vicente también, en la audiencia en Quito ante la Comisión Interamericana, de los jueces diciendo, mire, no somos los mismos jueces de la dictadura, somos otros jueces, confíen en nosotros. Pero el disciplinamiento fue bastante rápido y efectivo. Y entonces los tribunales superiores empiezan a desmarcarse, las acciones de amparo, las protecciones en el estado de emergencia no empiezan a dar resultados, y luego los tribunales empiezan a actuar de una manera bastante compleja hasta hoy día. ¿En qué término de esta complejidad? Digo? La complejidad está dada porque no sirven de control. Por una parte son muy duros con quienes participan en las protestas, basta ver el trato que han recibido los presos de la revuelta, pero por otra parte es muy laxo el Poder Judicial, no todo, pero buena parte del Poder Judicial, con quienes violaban derechos humanos, este deber de garantía muy licuado en el caso chileno. Entonces, esto los últimos días lo hemos visto en sus expresiones máximas, es decir, autoconvocándose la Corte de Apelaciones para sancionar a un juez por disponer libertad en medio de la pandemia, y que no eran libertades, además, eran cambios de medidas cautelares menos gravosas, sacarlos de la cárcel y que cumplieran en su casa. La sentencia de la octava sala de hace algunos días, que ya se ha comentado en otros espacios ahí que organizó el Centro de Estudiantes de Derecho. Entonces uno ve que tampoco ese control funciona. Entonces ahí es donde viene el elemento, yo diría, diferenciador, porque en otras partes, para lograr eso, los caminos fue la cooptación de los otros poderes, si es que no derechamente cerrar el Parlamento, intervenir el Poder Judicial, era cooptarlo un poco a la venezolana, a la nicaragüense, o derechamente marginarlos completamente de posiciones de poder, un poco el modelo en Turquía. Pero en el nuestro hay un disciplinamiento de los poderes tras la lógica autoritaria que es voluntaria. Aquí no hay amenazas, salvo uno dijera la amenaza de afectar la carrera a los que quieren ser de la Suprema y por eso ahora son dóciles frente al poder, pero eso no estamos hablando de la época de la dictadura, donde las amenazas eran distintas.
En ese sentido es preocupante. Entonces, para ir cerrando el argumento, esta respuesta deja de ser entonces una respuesta gubernamental frente a las movilizaciones y uno dijera, ahí es menos preocupante, es malo, pero es menos preocupante diciendo, este gobierno tiene término, no sé, 2 años más, es una eternidad, sí, pero 2 años y se acaba. Y se acaba en la regresión autoritaria, pero cuando uno ve que no es el gobierno, es el gobierno más el poder ejecutivo y más el parlamento, todos tras una lógica de que la respuesta para restablecer el orden tiene que ser la represión y para eso hay que facilitar las cosas para que eso suceda, eh, es preocupante. Y en ese sentido, yo creo que hay portales como nadie lo describió, esta idea del peso de la noche vuelve y las instituciones vuelven a disciplinarse y el poder se defiende frente a este estallido social, nos hace preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y aquí comparto lo que planteaba Lorena al final de su intervención. Aquí hay dos miradas. Una más de corto plazo, lo que va a pasar ya ahora, lo que está pasando hoy día, que tiene que ver cómo hacemos para que no haya impunidad con lo que sucedió el 18 de octubre en adelante, pero también cómo paramos que ahora la respuesta no sea la respuesta autoritaria, regresiva en términos de represión. Si la gente sale a protestar, está siendo reprimida nuevamente, no porque esté sobrepasada la policía, porque hay un contexto de delincuencia desatada, no, porque alguien protesta de inmediato, las bombas lacrimógenas se dirigen a la cara, a la cabeza de los manifestantes, las detenciones arbitrarias se suceden, la impunidad sigue campeando, es decir, recurrimos a la sede internacional, demostró sus límites, salvo el apoyo moral, no nos ha servido de tanto más, seamos honestos. El rol de la sociedad civil también tiene sus límites, pero tenemos ahí un rol tremendo en términos de registro, denuncia, mantener la presión pública, las redes sociales, etcétera. Pero lo que parecía que nos queda, o nos quedaba, cuestan los términos verbales en esto, es el proceso constituyente. Y ahí comparto que ahí es donde va a haber que defender ese proceso, mantenerlo vigente y una vez que se genere la discusión ahí, hablar de diseños institucionales, prácticas, participación, controles, y me sumo a todo lo que decía Lorena hace un momento atrás, para ver que esto deje de suceder y no vuelva a repetirse. Entonces, tenemos un contexto que me parece es a todas luces preocupante en términos de regresión autoritaria, pero que se da dentro de las formalidades de un sistema democrático y con un disciplinamiento de las instituciones. Y frente a eso, la sociedad civil vamos a tener que ir pensando cómo actuar, porque no es fácil, no es un escenario fácil, no es un escenario simple porque además para generar presión, por ejemplo, internacional, hay que convencer al resto de lo que está pasando en Chile, porque lo que a uno le dicen, y a todos nos ha pasado, y creo que cuando hablamos de esto fuera del país, nos dicen, pero en Chile nos pasan esas cosas, y hay que demostrar que pasan, y que son peligrosas. Entonces, me parece que es bueno que vayamos conversando qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer eh, cuando, algo que yo he dicho muchas veces, y es muy sincero, cuando el manual, ese manual que estudiamos todos en derechos humanos, se empieza a agotar y no tenemos y no encontramos la página correcta para respuestas efectivas. Imagínense ahora, el manual no tenía un capítulo de defender derechos humanos en pandemia. Ahora hay que escribir ese capítulo del manual, pero a mí me preocupa eso en términos más bien macro. Así que les agradezco la oportunidad de compartir estas cosas que me desvelan, a ver si ustedes también se desvelan y encontramos soluciones juntos. Muchas gracias a mí.